Samuel, mira, para no ser bastante extenso, ¿por qué decidí ser abogado y por qué decidí trabajar en temas de derechos humanos y pueblos indígenas? Muchos de nosotros y nosotras que provenimos de comunidades campesinas, de pueblos indígenas, nuestra existencia propiamente personal, desde que esta Pacha nos ha recibido, hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida muchos avatares, procesos de exclusión, discriminación y racismo, ¿no? Cuando logré adquirir conciencia estando en la primaria, la primera pregunta que me hice, siempre la recuerdo, es cuando los fines de semana me tocaba a mí ir al campo a trabajar y ver cómo nuestros padres, nuestros abuelos eran obligados a trabajar para el patrón. Yo crecí en la ciudad de Juli, una ciudad que fue un enclave de la colonia durante muchas décadas, hasta los 80, inicios de 90 en nuestra región. Vi cómo éramos objeto de exclusión y sometimiento, ¿no? Aprovechamiento laboral, etcétera, ¿no? Eso me obligó a pensar ya cuando era adolescente, ¿qué podía yo hacer? ¿No? ¿Qué podía yo hacer para cambiar esa situación de mi familia, de la comunidad de donde yo provengo, que es Itapayuni? Y al concluir los estudios secundarios, me di cuenta que el derecho nos puede brindar una herramienta. Las ciencias políticas, las ciencias jurídicas nos puede permitir tener herramientas para intentar cambiar esas estructuras sociales que se han construido y que nos han sometido a nosotros, ¿no? Y aún nos someten en este momento en nuestro país. Al concluir, bueno, al estar concluyendo ya la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Altiplano, ya sería el noveno, décimo semestre, me tocaba hacer prácticas, ¿no? Y tuve un docente que justamente trabajaba en una ONG, Derechos Humanos y Medio Ambiente, Juan Casasola se llama, muy conocido en nuestra región, y él me llevó a conocer esta institución que apoyaba y acompañaba a comunidades campesinas afectadas, ¿no?, en nuestra región. Y es ahí cuando me decanto y decido especializarme en los temas de pueblos indígenas originarios, derecho constitucional, medio ambiente, minería, etcétera, ¿no? Porque eran campos del derecho que necesitaban ser profundizados y necesitábamos especializarnos en ellos, ¿no? Entonces, así que termino ya en más de una década de ejercicio profesional, acompañando a muchas comunidades de nuestra región en procesos judiciales que tienen que ver con el derecho a la consulta previa, territorio, medio ambiente, salud, agua, criminalización de la protesta social, etcétera, ¿no? Entonces, esto motiva mi inclinación y mi determinación por ejercer el derecho en este campo, ¿no?, en el apoyo de nuestras comunidades campesinas. Pero al mismo tiempo también uno ya cuando va adquiriendo cierta madurez y va profundizando y comprendiendo la complejidad de una democracia fallida, de instituciones democráticas, entre comillas, construidas para privilegiar el poder en cierto grupo de nuestra sociedad, termino comprendiendo también que la política es una herramienta que nos debe permitir buscar un cambio, ¿no? Un cambio para esas estructuras sociales y políticas construidas, ¿no? Y por eso es que a lo largo de los últimos 10 años de mi vida también tengo una participación muy activa en la política, no en una política que busca privilegiar el interés individual, sino trata de abordar estas complejidades en nuestra sociedad que tienen que ver con el racismo, la exclusión, el sentido de la libertad, igualdad en su sentido más profundo, ¿no? Y la pregunta que siempre yo hago cada vez que tengo interacción con hermanos y hermanos más jóvenes, ¿no? La primera pregunta que siempre debemos hacernos para tratar de comprender la desigualdad de nuestro país es si realmente en este país hemos alcanzado la libertad y la igualdad. Es decir, los peruanos y peruanas realmente somos libres e iguales. Y la respuesta es no, no somos. Por más que exista una norma declarativa en el artículo 1 de nuestra Constitución, en la realidad y en la práctica, no todos somos libres e iguales, no todos podemos ejercer nuestra libertad. Por ejemplo, las protestas, ¿no? Sabemos quiénes pueden protestar y quiénes no. Sabemos quiénes son iguales y quiénes no. Una Entonces, cosa es protestar en San Isidro y Miraflores y Surco, y otra cosa es protestar en Amazonas, en Puno, en Juliaca, y donde
un lugar te cuidan y la policía se pone a los laditos, y otra cosa es cuando estás en Juliaca, ¿no? Y te tiran balas y te matan. Son situaciones diferentes. Sí, pues tienes razón. Un, Somos iguales, pero no tanto. Somos iguales declarativamente, pero en la realidad, pues la cosa es diferente. Y ahora quiero ver desde tu labor como asesoría legal en la red Muki donde laboras y con las comunidades afectadas por la minería sobre todo, y cuando tú conversas con las personas, cuando conversas con los dirigentes, ¿cómo se aborda la idea de que la naturaleza, que son los ríos, las montañas, las lagunas, los lagos, en fin, cómo se aborda el hecho de que la naturaleza tiene derechos? Yo creo que para abordar esto, para mí es siempre importante apoyarnos en ciertos postulados que ya se han ido construyendo en las últimas décadas, ¿no? En específico me refiero a la decolonialidad, construido por autores como de Sousa, entre otros, ¿no? Lo que ocurre es que las instituciones y las categorías jurídicas que hemos ido utilizando son simplemente eso, construcciones conceptuales hechas por determinado grupo social, determinada intelectualidad, determinado espacio legislativo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando queremos abordar la naturaleza como un ente que es sujeto de derechos, tenemos que partir por reafirmar que no existe solo un postulado que sea válido o verdadero. En nuestro país hay muchas formas de comprender las normas propiamente formales dadas por el Estado, pero también las normas construidas en la práctica y la cotidianidad de muchos pueblos, ¿no? Entonces, seguramente para la lógica institucional estatal, cuando uno ve cerros, ríos, recursos naturales, vamos a hablar de medio ambiente. O Y recursos. diremos, o recursos naturales, nos referiremos al artículo 60, 66 de la Constitución, seguramente, ¿no? Pero si vamos y le preguntamos al hermano de la comunidad de Huancavelica, al hermano o hermana de la comunidad de Amazonas, o al hermano o hermana de Huancané, le diremos, ¿esto para ti es recursos naturales? Y seguramente nos va a decir que no. Probablemente, no probablemente, seguramente el concepto utilizado, por ejemplo, en nuestra región será la Pachamama, ¿no? O cuando querramos referirnos al lago será la Cotamama o los ríos. Lo mismo va a ocurrir en la Amazonía. Entonces, lo que ocurre es que en sociedades tan complejas como la nuestra, donde la pluralidad de los pueblos étnicos que existe, en base de esta pluralidad sostenemos que hay diferentes formas de reconocimiento de derechos a entes presentes en nuestro entorno, ¿no? Lamentablemente existe una gran distancia entre lo que formalmente quiere y reconoce nuestra constitución política y lo que ocurre en la realidad, en esta pluralidad de pueblos, ¿no? Entonces, en este momento en nuestro país hay una divergencia que debe ser resuelta, ¿no? Resuelta, desde luego, en una discusión de la norma máxima que existe en una sociedad, que es la Constitución, ¿no? Países como Ecuador y Bolivia han pasado ya por ese proceso de discusión de qué es lo que entendemos por sujeto de derecho, cuál es la noción de la madre naturaleza, del ambiente, del ecosistema, ¿no? En estos países, lógicamente, han avanzado y se han reconocido ya al medio ambiente, como queramos llamarle, como sujeto de derechos, ¿no? En cambio, en nuestro país hay una reticencia, ¿no? Hay una reticencia a reconocer y darles esta categoría, ¿no? De sujeto de derecho a los ecosistemas, a la madre tierra, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que es un proceso no solo de discusión jurídica, sino también de reafirmación identitaria y de debate y de disputa, ¿no? Que los pueblos lo tenemos que hacer contra el orden formal, porque si no lo hacemos, estaremos sometidos a esas reglas dadas ya, ¿no? Que nos han impuesto. Interesante. Y sobre ello, ¿cómo se puede reinterpretar el concepto de sujeto de derechos, que suena muy jurídico y además tradicionalmente humano, para incluir a la naturaleza sin caer en una simple metáfora jurídica? Yo creo que para no caer en una metáfora jurídica,
lo principal es reafirmar nuestro vínculo con la naturaleza como pueblos, ¿no? Porque si tratamos de comprenderlo desde las construcciones occidentales o formales institucionales, probablemente no encontremos una forma de reafirmarlo, ¿no? La mejor forma de apuntalarlo, por así decirlo, es reafirmando nuestra identidad, que es nuestra identidad y el vínculo con nuestro territorio, ¿no? Al reafirmar esto, estamos reafirmando también nuestra idiosincrasia, estamos reafirmando nuestros valores espirituales que nos vinculan justamente con la naturaleza. Dentro de ese vínculo está, por ejemplo, nuestra práctica de conservar, diríamos, conversar, rendir respeto, ofrecer las ofrendas que nos corresponde, reafirmar este vínculo de complementariedad y de respeto con los elementos o los componentes de la madre naturaleza, ¿no? Esa es la única forma de apuntalar esta reafirmación de que la madre naturaleza es un sujeto de derechos, ¿no? Lo segundo, creo que es importante que entremos al debate político. No en un sentido partidario, no en un sentido de pertenecer a un partido político o un movimiento regional, sino al debate político. ¿Por qué? Un claro ejemplo de esto es lo que ha ocurrido semanas atrás en nuestra región, donde se ha reconocido al lago Titicaca como sujeto de derechos, ¿no? Las hermanas organizadas en las diferentes organizaciones sociales de mujeres que tenemos en la región decidieron entrar al debate político para reafirmar su identidad y reclamar que ésta sea reconocida en una norma regional. Sin necesidad de ser abogadas, han entrado en ese proceso de discusión, ¿no? Entonces, ya han alcanzado un primer avance. Este primer avance ha sido una ordenanza regional publicada hace 3 semanas atrás, me parece, donde se reconoce al lago Titicaca como sujeto de derechos. Miren, puede parecer no tan importante para algunos ese hecho en concreto, ¿no? Pero creo que es un gran paso para nosotros porque esta es la primera ordenanza regional que se ha logrado, es la primera, no la hemos tenido antes, ¿no? Como lo que ocurrió también con la Huifala en el año 2022, ¿no? Este gobierno regional también reconoció a la Huifala como un símbolo identitario de los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos dando pasos a pasos, ¿no? Reafirmándolo, y eso se va en algún momento donde tengamos un gran avance sumando todo lo que hemos logrado, vamos a tener algo mucho más grande que se ha materializado, ¿dónde? Probablemente en una nueva constitución, ¿no? Y eso, desde luego, va a requerir también reformas institucionales, normativas más profundas, ¿no? Para cambiar ese sentido de cómo comprendemos al hombre y a la naturaleza como dos entes diferentes ahora, pero en un momento deberíamos de comprenderlo como dos entes que comparten el mismo espacio, que tienen las mismas condiciones y los derechos, ¿no? De ser protegidos, perexistir y permitir coexistir en armonía, ¿no? El avance en el Perú está yendo, como bien has dicho, a nivel administrativo, porque finalmente una ordenanza regional es un paso, y también hace meses atrás salió una sentencia por el río Marañón, y ahí tenemos ya otra vía, la judicial. Los colombianos han estado avanzando así. En Colombia, por ejemplo, el río Atrato se ha declarado sujeto de derechos, pero Ecuador y Bolivia, como has referido al inicio, pues sí, son diferentes. Ellos más bien lo tienen ya en la Constitución, que es diferente. En el Perú, ¿por qué crees que sería necesario que estos derechos de la naturaleza estén constitucionalizados? Yo creo que no solo se resume a que deberían de estar reconocidos los derechos de la madre naturaleza. Lo que ocurre, y creo firmemente, es que nuestra Constitución debe reflejar la pluralidad de nuestra sociedad. Y eso significa reflejar nuestros valores, nuestros principios, nuestra idiosincrasia. Recordemos que la Constitución no solo es un conjunto de normas que estructura un Estado, que define derechos, no, sino también es una herramienta que nos permite
reunir todas las aspiraciones de una sociedad para apuntar solo a un solo camino. Ese es el lado político democrático de una constitución, Pero ¿no? esta Entonces, constitución es fruto de un golpe de Estado. desde luego, y plenamente de acuerdo. De hecho, ninguna de las constituciones que hemos tenido en estos más 200 años de democracia refleja esto. No, ninguna la ha reflejado. ¿Por qué? Porque simple y llanamente todas las constituciones han sido elaboradas por un grupo determinado, un grupo minoritario de nuestra sociedad, que han buscado plasmar en ella sus intereses y anhelos directamente. Por eso es que a lo largo de nuestra historia, los pueblos indígenas originarios hemos sido excluidos, ¿no? Nunca se nos ha permitido ser partícipes del debate y de la discusión de qué cosa debe haber o no haber en una constitución, ¿no? Recordemos, Samuel, que nosotros en el país, solo desde la constitución del 79, somos ciudadanos que podemos ejercer formalmente derechos políticos en igualdad. Y en la Constitución de 93 nunca hubo un proceso democrático amplio en el cual se nos permita participar a los pueblos indígenas. No, siempre fue sometido a mecanismos partidarios que nos excluyen a los pueblos indígenas, ¿no? Por eso es que creo que una de las consecuencias es que en nuestra Constitución no está reconocida, por ejemplo, nuestra aspiración de que se reconozca a la madre naturaleza como sujeto de derecho. No lo han hecho. Seguramente en esta conversación podemos profundizar en el debate filosófico del por qué la madre naturaleza para nosotros debería ser sujeto de derecho, cómo han ido creciendo las construcciones teóricas constitucionales para sostener por qué la madre naturaleza es sujeto de derecho en América Latina, en Europa, etcétera, ¿no? Pero más allá de esas cuestiones teóricas, creo que lo importante es que nosotros también como pueblos indígenas demandamos con justicia que se incorporen estos valores dentro de nuestra Constitución, ¿no? Y lo mismo ocurre con los otros derechos que nosotros tenemos permanentemente excluidos, ¿no? Por ejemplo, la titularidad de nuestra personería jurídica como pueblo. En realidad, lo que en nuestra Constitución existe es un reconocimiento de la personería jurídica de comunidades que fue impuesta en la reforma agraria, ¿no? No era nuestra forma de organización. En este momento en nuestra región hay diferentes formas de organizaciones originarias, ¿no? O lo que ocurre con el ejercicio a la autonomía o autodeterminación, ¿no? Eso no está reconocido en la Constitución, tratamos de alcanzarlas por sentencias judiciales, etcétera, ¿no? Pero seguramente podemos enumerar muchos más otros ejemplos, ¿no? Pero creo que esa es una de las cuestiones del por qué, por ejemplo, nosotros queremos una nueva Constitución. No es que solo nos opongamos al capítulo económico, no, en realidad nosotros criticamos como aymaras, por ejemplo, ¿no? Que esta Constitución no es una constitución que refleje la pluralidad de esta nación, ¿no? No reconoce que somos un Estado plurinacional, por ejemplo, ¿no? Y lo niega. Su reafirmación es que nosotros somos un Estado unitario apuntando hacia la homogeneización cultural y social, ¿no? No busca reafirmar, por ejemplo, desde nuestra Constitución que debemos proteger, que el Estado decididamente debe de proteger las múltiples naciones que existen en este momento en nuestro país, ¿no? Sí, de hecho, hablar de nación a veces parece ser pecado, porque cuando yo les hablo a algunos conocidos en el trabajo, cuando estamos en reunión en Lima y les digo sobre que yo vengo de la nación Aymara, dicen, no, es la nación peruana y no entra en su cabeza el hecho de que existe la nación Aymara, la Quechua, la Uro, los Wampis, la nación de los Jeros en Cusco, que han salido una película genial, muy, muy bonita. En fin, pero de nuestras naciones y sobre nuestras nacionalidades y la diferencia que tenemos en nuestras culturas, podemos pues avanzar a que se nos reconozca. Y más aún en un lugar, en un país donde el derecho lamentablemente es muy positivista. Una frase muy común en el Perú es que si está escrito, si está en la ley, se cumple. Y hay teorías sobre constitucionalización y que todas las decisiones deben ser constitucionales. Y ahí pues encontramos un fundamento para también decir de que queremos que se incluya porque solo así va a tener el respeto que se necesita porque los jueces van a entender de que es un derecho constitucional. Y sobre eso justamente,
¿qué tensiones, por ejemplo, tú encuentras entre el derecho positivo peruano, especialmente en la Constitución del 93, la que nos rige hasta ahora, y las demandas comunitarias y de las naciones originarias de reconocer a la Pachamama como sujeto con dignidad y por tanto sujeto de derecho? Un claro ejemplo de esto que lo refleja bien, por ejemplo, es el caso de la contaminación de la cuenca del río Cuata. En este caso en concreto, para las comunidades que están siendo afectadas, no solo se afecta, o sea, que ustedes saben que hay un conjunto de actos que derivan en la contaminación de la cuenca del río Cuata, que desde luego proviene de la ciudad de Juliaca, proviene de la actividad minera, de la actividad empresarial, etcétera, ¿no? Pero en ese caso en concreto, lo que ocurre es que para los pobladores no solo se está afectando su salud, su acceso al agua, sino, por ejemplo, se está afectando también se está afectando a la madre naturaleza. Y en el caso judicializado, para el juez constitucional, el juzgado que conoce este caso, el sujeto de derecho no es la madre naturaleza, no se afecta a la madre naturaleza, sino se afecta al ser humano. ¿Por qué? Justamente porque el juez, al hacer la interpretación de la Constitución, de la Ley General del Medio Ambiente, de la Ley de Recursos Hídricos, de la Ley General de Salud, todo deriva en que el titular del derecho y a quien se debe proteger es el ser humano. Pero no hay medidas que obliguen a las entidades responsables públicas y privadas a desplegar acciones para proteger a la madre naturaleza. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo la interpretación formal de la Constitución limita que nosotros protejamos el medio ambiente, ¿no? Y lo que ocurre también desde nuestra lógica como comunidades en este caso es que al buscar y demandar la protección del medio ambiente, de la madre naturaleza, la Pachamama, los ríos, etcétera, es que estamos también pensando en que debemos restablecer el equilibrio de armonía, de cuidado, de protección, y que permita a las futuras generaciones poder subsistir y disfrutar de ese entorno, ¿no? Que es el espíritu también del derecho de gozar a un medio ambiente sano y equilibrado, ¿no? Pero en realidad esa comprensión de la Constitución y de la carencia de su positivización, como dice Samuel, limita, ¿no? Limita mucho esto, ¿no? Un claro ejemplo también de ello es lo que ocurre en la Amazonía con los derrames de petróleo, ¿no? Entonces, hay muchos otros ejemplos que podemos citar. Entonces, esa es una tensión que se produce entre la forma de cómo se interpreta y cómo se comprende al medio ambiente y cómo se interpreta y se ve desde la lógica formal judicial normativa, ¿no? Sí, pareciera que, bueno, como que para los jueces pareciera como que se habla de dos cosas muy diferentes cuando hablamos de la Pachamama y de la defensa. Ellos lo interpretan como que es el humano al que hay que defender y a la naturaleza en tanto le sirva al humano, cosa muy diferente que la naturaleza por sí misma. Muy bien. Para los abogados, por ejemplo, un tema muy recurrente en lo académico es hablar de neoconstitucionalismo, que es una corriente académica que ha surgido hace buenos años. Y bajo este neoconstitucionalismo ofrece herramientas útiles, por ejemplo, para redefinir y para cambiar las constituciones, porque se ha hablado de neoconstitucionalismo en Argentina, en México, en fin, en varios escenarios académicos y también en el Perú, claro. Yo creo que es un paradigma importante para nosotros, ¿no? Sobre todo en general para los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? El mayor desarrollo jurisprudencial y de protección de derechos que hemos tenido es cuando las cortes constitucionales, los jueces constitucionales han utilizado y se han amparado en el neoconstitucionalismo y sobre todo, creo yo, en la interpretación evolutiva, como le llaman los colombianos, para redefinir los derechos y ampliar su ámbito de protección. Yo creo que esa es una herramienta muy importante, porque bajo esa lógica, por ejemplo, bajo ese paradigma, en Colombia
por primera vez se emite esta sentencia en la Corte Constitucional para reconocer a los ríos como sujetos de derecho, ¿no? O en nuestro país, por ejemplo, para garantizar derechos constitucionales no reconocidos explícitamente en nuestra Constitución como el derecho a la verdad, ¿no? Entonces, para mí es importante siempre sostenernos en los postulados del neoconstitucionalismo y la interpretación evolutiva y desde luego la sistemática que nos permita ampliar el ámbito de protección, ¿no? Porque lamentablemente la positivización de los derechos no es consustancial a los cambios sociales que vivimos, ¿no? Es decir, nuestra Constitución, por ejemplo, no reconoce los derechos que hoy se han reconocido vía jurisprudencialmente o a través de los tratados internacionales, ¿no? No se ha hecho, ¿no? Entonces, es importante, y bueno, hay muchas críticas también al respecto sobre esta labor, ¿no? que tienen los jueces que interpretan de esta forma las constituciones y las normas, ¿no? Las acusan a veces de ser jueces legisladores, les llaman, ¿no? Quienes están en contra del neoconstitucionalismo, asegurando que los jueces no tienen la capacidad de poder crear normas o derechos, ¿no? Entonces están abusando de sus facultades, dicen en concreto, ¿no? Pero yo creo todo lo contrario, ¿no? Que lo que ocurre es que el juez o quien interpreta la Constitución conociendo un caso no está abusando de sus facultades. Lo que está haciendo correctamente es reinterpretar una norma, porque recordemos que las disposiciones constitucionales y toda norma en cuanto reconoce un derecho fundamental constitucional no es una norma pétrea que debe quedarse estática. No, lo que ocurre es que debe ser viviente, ¿no? Debe de cambiar en su sentido interpretativo y adecuarse al momento histórico y social que vivimos, ¿no? Debe de enfrentar ese tipo de desafíos sociales, ¿no? Si no, ocurriría que al tener normas pétreas habría un desfase, ¿no? Un desfase y no permitiría también resguardar en esencia los derechos que en un momento queríamos proteger, ¿no? Entonces, me parece bien, yo comparto desde luego la posición del neoconstitucionalismo y las formas de interpretación que permiten ampliar la protección de los derechos humanos, ¿no? Claro, las leyes, en fin, y todo en el mundo cambia y evoluciona, pues. Y si antes se creía que el derecho divino era de que haya unas personas que gobiernen porque Dios las había elegido, ya hemos evolucionado, ¿no? Antes se creía de que las personas de raza negra, color negro, no tenían derechos. Y los españoles, los europeos, creían de que los indios que estaban en América, en Cabyayala, no eran humanos, o que eran algo así como el eslabón perdido, en fin. Pero eso ha cambiado, ha evolucionado, y hoy el derecho se supone que nos ve a todos como iguales. ¿Cómo salir de esa lógica antropocéntrica? ¿Cómo salir para que derechos de la naturaleza, derechos de las futuras generaciones y también de los animales, ¿no?, puedan ser incluidos en una eventual nueva constitución vía la Asamblea Constituyente? ¿Cómo crees que nosotros como sociedad podamos salir de la lógica antropocéntrica? Yo creo que para graficar esto debemos de mirarnos en lo que ocurrió en Chile, ¿no? En su último proceso constituyente, ¿no? Tuvieron uno de los procesos de reflexión y debate democrático más importantes que hemos tenido en las últimas décadas en América Latina, donde justamente debatieron estas cosas, ¿no? Cómo es que debemos incorporar nuevos derechos, cómo debemos redefinir nuestras instituciones estatales democráticas, nuestras reglas, nuestros valores, principios democráticos, etcétera, ¿no? Apuntando justamente a producir estos cambios, ¿no? Pero lo que ocurre al final del referéndum chileno es que la sociedad lo desaprobó. Lo desaprobó, ¿no? Era una constitución, un proyecto de constitución sumamente vanguardista, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los cambios constitucionales, no, para su materialización, no solo requieren de el debate y la construcción jurídica,
sino también deben estar acompañados del cambio social y político que se va a requerir. Porque recordemos que la Constitución no es una norma común, no es cualquier norma, es una norma que ordena la convivencia social, como decía, una herramienta política y democrática que reconoce derechos, que reconoce anhelos y aspiraciones. Y para que ésta sea validada, tenga legitimidad, tiene que ser respaldada por la sociedad, por el conjunto de la población. Entonces, desde luego nosotros tenemos estas propuestas, apreciaciones de cómo deberíamos de tener una nueva constitución, pero a la par es importante que nuestra sociedad se vaya preparando para esos cambios, porque ocurriría en nuestro país que de tener ese momento constituyente tengamos una buena constitución como la que se ha elaborado en Chile o quizás mucho mejor, pero al momento de las elecciones nuestra sociedad no la apruebe. En un referéndum no la aprobemos, por tanto. O si la aprobemos, si la aprobamos, quizás lo hagamos con una minoría y mayoría. Es decir, con el voto del 51%, por ejemplo. El 49% no le va a dar legitimidad a esa constitución. Y probablemente esa constitución, si fuera así aprobada, terminaría entrando en crisis. No sería puesta en práctica, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que nuestra sociedad vaya cambiando, ¿no? Y eso también creo yo que tiene que ver con la decolonialidad, ¿no? Hemos, sobre todo quienes somos más jóvenes de 30 años en abajo, o 20 años de los millennials, ahora centennials, o de la generación Z que está ahora de moda, han crecido como ciudadanos en una sociedad colonial, ¿no? El desafío es entrar en un proceso de decolonialidad, donde se deconstruya muchas construcciones que nos han reafirmado para convivir en una sociedad como la que tenemos, ¿no? Donde es poca democrática, ¿no? Injusta, que no tiene solidaridad, etcétera. Entonces, es un proceso, creo yo, largo, ¿no? Es un proceso largo. Solo así creo que podemos lograr alcanzar una sociedad que nos permita convivir, coexistir y reafirmarnos, ¿no? Como peruanos y peruanas en nuestra diversidad, ¿no? Y así que yo creo que ese es un proyecto de mediano y largo plazo, ¿no? Y es importante, creo yo, en este momento entrar en estos debates, ¿no? Sobre todo en este momento electoral que vivimos en nuestro país, debemos debatirlo, más aún cuando sabemos que el autoritarismo y el sentido antidemocrático está calando bastante en las instituciones estatales, ¿no? Debemos debatirlas, combatirlas, motivar, repensar los sentidos de cómo concebimos la democracia, ¿no? Precisamente ese sentimiento de cómo se concibe la democracia, cómo se concibe la vida, cómo se concibe el saber, hasta el amar, el vivir, en fin, ya está presente en las comunidades andinas, en especial en Puno. Nos han enseñado y hemos aprendido sobre el buen vivir, sobre suma causa, en Aymara, suma camaña, y que esto había sido pues universal, no había sido solo nuestro. Los amazónicos tienen su propio término para ello. Los colombianos, que son una población afro-colombiana, le llaman el vivir sabroso. Y todo lleva a lo mismo, ¿no? Es suma causa, el buen vivir. Esta noción del buen vivir puede convertirse en un concepto que pueda ser recogido en una eventual nueva constitución. Yo creo que no solo debe ser un concepto, sino debe ser un valor democrático y un principio, como el de la interculturalidad, ¿no? O sea, creo yo que una de las cosas que nos ha dejado la colonia es que hemos subestimado las construcciones sociales con las que nosotros hemos vivido y convivido, ¿no? Nosotros tenemos mucho que aportar a esta sociedad. Lo importante es reafirmarnos en ella, ¿no? El suma camaña, el buen vivir, es un valor que nos permite a nosotros en comunidad coexistir, apoyarnos y solidaridad, ¿no? Seguramente esta suma camaña tendría muchas coincidencias con el valor democrático de solidaridad que ha inspirado, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no?
Entonces, ¿y por qué nosotros no podemos aportar en ese sentido para redefinir nuestra sociedad? Entonces, eso es importante, ¿no? Y el Suma Camaña no solo tiene que ver en el sentido de convivencia entre seres humanos, ¿no? Sino también tiene que ver cómo convivimos con la madre naturaleza, por ejemplo, ¿no? Es una aspiración el poder vivir en armonía, ¿no? Como un valor que nos permite regirnos en nuestra conducta, en nuestro actuar como individuos, pero también como sujetos colectivos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, ¿no? Y hay otras cosas que podemos aportar, creo yo, a una construcción de una sociedad diferente, ¿no? Por ejemplo, creo yo firmemente que también nosotros tenemos que apuntar a redefinir el sentido de ciudadanía, ¿no? Hoy el sentido de ciudadanía es comprendido como un sujeto individual, alejado de todo, en el que solo se prioriza al individuo, ¿no? Pero el sentido de ciudadanía, por ejemplo, en nuestra comunidad es diferente, ¿no? El ser ciudadano, que sería el concepto bastante parecido al de ser jaque, ¿no? El runa, de hecho, el jaque. O runa, de hecho, ¿no? ¿Qué es el jaque y qué es el runa, ¿no? El jaque no se puede comprender en un sentido individual, sino en un sentido colectivo. Tú solo eres jaque en cuanto tú tienes una interacción y complementariedad con tu comunidad y en tu dualidad con tu pareja, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que en una democracia liberal, individualista, el ser humano está completo en cuanto es uno solo y no importa cuál es su impacto en su relación con la comunidad, en su impacto con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son aspiraciones que nosotros podemos bien contribuir en una futura constitución, en la redefinición del Estado, ¿no? Y yo creo que si tratáramos de extrapolar esta construcción nuestra a términos democráticos, políticos, creo que a lo que mejor se adecúa es el sentido de ciudadanía intercultural, ¿no? En este momento seguramente si planteamos a los legisladores, a la gente más conservadora que queremos que nuestro país apunte a construir una ciudadanía intercultural, seguramente echarían el grito en el cielo, ¿no? Y nos dirían que eso es un tipo de, como le dicen cuando hablan de los terroristas. Traición a la patria. Traición a la patria, ¿no? Entonces, o que nosotros queremos adiestrar a los niños y niñas, ¿no? No se trata de politizar, bueno, sí se trata de politizar, pero también de redefinir cómo un ser humano debe actuar en esta sociedad, ¿no? ¿Cómo es ese ser humano? Pero ya nuestros niños y niñas ya están globalizados, ellos son ciudadanos del mundo entero, no juegan con sus padres cuando se meten a jugar Roblox, cuando están en sus juegos, juegan con gente en Rusia, con gente en Japón, con gente en Brasil, en fin, y ya son de facto ciudadanos del mundo. Y el mundo hoy, en su desesperación, pues busca lo que tenemos en América y lo que siempre hemos tenido en Abya Yala, que es el buen vivir, que es el summa causa y que es esta forma de ser comunitarios. Lo que más bien le está haciendo daño al mundo es el individualismo. Por eso es que Norteamérica está hundida en el fentanilo, los europeos están hundidos en drogas porque no saben cómo expresar eso que duele en el alma y que nuestros literatos, nuestros poetas, nuestros ancianos nos han enseñado en Puno desde hace mucho tiempo. Somos en cuanto estamos en comunidad. Un jaque solo se desarrolla y solo alcanza el estatus de jaque en cuanto su comunidad lo reconoce como tal. En cambio, en la sociedad occidental cumples 18 años y ya te dan tu DNI, ya supuestamente eres ciudadano con pleno derecho, ¿no? Es diferente. Explícanos esa parte, por ejemplo, en el mundo en que tú has vivido, ¿cómo llega alguien, un niño, desde ser niño hasta convertirse en un jaque que sea reconocido por la sociedad y luego de haber transitado todos los cargos, todos los alferados, en fin, hacer incluso el servicio militar, porque es toda una seguidilla pues, de acciones que debe hacer a lo largo de toda la vida? Antes de entrar a ese detalle, yo solo quería hacer un pequeño asterisco, ¿no? Yo creo que en este momento la decadencia democrática que vivimos en muchas partes del mundo es justamente porque no
el sentido individual del ser humano ha conllevado a que hoy no defendamos los valores, los principios democráticos, ¿no? Porque hoy impera el autoritarismo, el fascismo, hasta el resurgimiento de corrientes neonazis en Europa, la decadencia en América Latina de muchas sociedades, porque justamente hemos olvidado que el ser humano no solo es en fin en sí mismo, sino que también su concretización, alcanzar su sentido de ser humano tiene que ver con la comunidad, ¿no? Con la comunidad política, como dirían los liberales, ¿no? O los republicanos, ¿no? Hemos olvidado eso, por eso hemos terminado en este tipo de escenarios antidemocráticos, ¿no? Y no sabemos qué es lo que nos espera al final de esta década, ¿no? Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en el mundo, ¿no? Regresando a lo nuestro, ¿no? El ser sentido, el ser jaque en nuestra comunidad, en las comunidades aymaras o el runa, como tú decías, en las comunidades quechuas, no implica alcanzar una categoría como tal al cumplir la mayoría de edad a los 18 años, no, sino es un proceso de crecimiento familiar, personal en la comunidad, ¿no? Que pasa por diversas etapas. Cuando uno nace en la comunidad es un guagua, ¿no? Es un Vizcayopaya, es un guayna, ¿no? Entonces, uno pasa a ser de niño a joven en términos españoles y a ser jaque. No hay más estadios, ¿no? En nuestra construcción formal de ciudadanía o del sujeto en nuestro mundo occidental es niño, adolescente, joven y adulto mayor, ¿no? Hay como ciertos estatus, ¿no? En el nuestro no. El niño es el sujeto que debe ser cuidado y criado en la comunidad, ¿no? No solo en el ámbito familiar, sino en el ámbito comunal. El ser joven, el huayna, es el estadio entre el ser jaque y el niño. Y para ser jaque, uno tiene que cumplir ciertas condiciones, cierto proceso en la comunidad, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en principio por alcanzar la complementariedad con una pareja nuestra, ¿no? Esa es una primera fase. La segunda tiene que ver normalmente con que uno tiene que incorporarse activamente al ser huayna, que tiene todas las capacidades físicas, cierta madurez emocional, también para cumplir ciertas responsabilidades dentro de la comunidad, interactuar en la responsabilidad, que pasa desde cumplir con las faenas comunales, empadronarse en la comunidad, cumplir con los cargos de la comunidad. Solo cuando uno ha cumplido con estas condiciones comunitarias que tienen que ver con la contribución del bien dentro de nuestra comunidad, habrá alcanzado la condición de Hakon. Hakatao, Kumas. Entonces, cuando uno ya ha alcanzado estas cosas, recién tienes la condición de Hakon. Y lo que ocurre es que ahí tu voz y tu condición no es como la de los demás, ¿no? Al haber alcanzado esa etapa de tu vida, tienes cierta autoridad también de experiencia de vida, no necesariamente de profesión, sino de vida comunitaria, que debe ser oída y es contributiva, ¿no? Para resolver, atender, ejercer ciertas responsabilidades en la comunidad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Mire, eso es como comprendemos nosotros nuestro sentido de ser ciudadano, voy a decir, en la comunidad, ¿no? Cómo uno alcanza a ser ciudadano en la comunidad, ¿no? En nuestros estados liberales alcanzamos a ser ciudadanos solo al cumplir la mayoría de edad, sin haber contribuido mucho en nuestras relaciones sociales. Muy bien, sí, pues es todo un proceso, no es tan simple como cumplir 18, toma tu DNI y ya está. Tenemos todo un proceso y los amazónicos también tienen ellos sus características. Ahora, sobre la Constitución del 93, un dato que me ha parecido interesante y que yo había visto en algunas entrevistas es enterarme de que en toda Latinoamérica, por ejemplo, nuestros vecinos, Perú y Chile son los dos únicos países que siguen manteniendo constituciones nacidas en dictadura. Y sobre eso va mi siguiente pregunta, sobre si tú consideras que la Constitución del 93 puede reformarse solamente para incluir los derechos de la naturaleza
o si sería necesario un proceso constituyente que cambie todo. Y bueno, se mantendrían ciertos los derechos, el capítulo de derechos, que no es más que el resumen de los derechos del hombre y del ciudadano, y de los derechos que ya se tienen en convenios internacionales, entre otros. Pero, ¿qué piensas tú al respecto? Para mí es imprescindible que en un futuro cercano alcancemos una nueva constitución. Porque lo que ocurre es que, por ejemplo, para reconocer a la madre naturaleza como sujeto de derecho, no basta y no se materializaría solo con la reforma de un artículo de la Constitución de 5 o de 10. Lo que ocurre es que necesitamos cambios estructurales en la propia Constitución para garantizar en esencia que la madre naturaleza es un sujeto de derecho. El artículo 1, o normalmente los artículos 1 de las constituciones contemporáneas, son el pilar de lo que posteriormente se desarrolla en la parte dogmática y orgánica, ¿no? El pilar en el artículo 1, desde luego, para nuestra aspiración debería de estar al costado del ser humano como sujeto de derechos, como el fin supremo de la sociedad, también la protección de la madre naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Y eso va a conllevar el cambio de muchos otros artículos en la parte orgánica y desde luego en la parte orgánica de nuestra Constitución, es decir, cómo se estructura, cómo se van a estructurar, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, que van a materializar y permitir la protección de la madre naturaleza, ¿no? Entonces, yo me reafirmo en eso. Y además, bueno, adicionalmente a la madre naturaleza como sujeto de derecho, hay otros derechos que deben ser incorporados, debatidos, ¿no? Y en ese escenario es importante, por ejemplo, que las comunidades campesinas indígenas originarias del país tengamos la reafirmación y la distribución y asignación de poder, ¿no? De poder en nuestras instituciones, de poder de decisión en lo que queremos o no queremos en este país, de derechos de participación política, de representación política, de protección de nuestros territorios, etcétera, que nos permitirá proteger a la madre naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, eso solo lo vamos a poder alcanzar con un cambio de constitución total, ¿no? Sí, pues, porque los parches no siempre solucionan todo. Y sobre esto, ¿cómo piensas tú que deben liderarse este proceso constituyente? ¿Qué actores, qué líderes y qué papel deben jugar las organizaciones y las comunidades y las naciones en un eventual proceso constituyente? Trascendental. Las naciones y los pueblos indígenas originarios tienen que ser los actores decisivos para cambiar esta constitución, ¿no? Un claro ejemplo de lo que ocurre en nuestro país cada vez que tenemos elecciones es que son las comunidades quienes deciden quién va a ejercer el poder. No son, por ejemplo, las ciudades, la población urbana, no lo son. Son básicamente los pueblos indígenas originarios de nuestro país quienes deciden eso. En las últimas elecciones decidimos abrumadoramente en la zona andina y amazónica por quién votar, ¿no? Entonces, eso mismo debe verse reflejado probablemente en un referéndum, por ejemplo, de una nueva constitución, ¿no? Pero no solo con el voto, sino también con la discusión de estos temas, ¿no? Nuestras organizaciones sociales, nuestras comunidades campesinas deben tener un rol activo en la discusión, ¿no? Y desde luego quienes también formamos parte de la comunidad, que hemos logrado alcanzar algún nivel de educación, hemos podido acceder a conocimientos, tenemos una responsabilidad doble, ¿no? Porque nuestra obligación moral con nuestra comunidad es que nosotros podamos dotar a nuestros hermanos y hermanas de herramientas que les permitan discutir, debatir y disputar estos temas, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, creo. Y sobre todo de quienes somos más jóvenes, ¿no? Ese es nuestro deber moral, vuelvo a decir. Entonces, yo creo que por ahí va el camino para alcanzar una nueva constitución, ¿no? Porque si esperamos que dejamos que solo esto esté en manos de actores políticos, de partidos políticos, va a ser
insuficiente, ¿no? Porque los partidos políticos en países como los nuestros no son quienes cambian, no son quienes generan las condiciones de cambio, sino es la propia población. Y en este país creo yo que somos los pueblos indígenas originarios. Y son los llamados, pues, porque son quienes sufren las consecuencias de una constitución extractivista, son quienes sufren las consecuencias de una constitución que no necesariamente los reconoce como ciudadanos, y si lo hace, los reconoce como ciudadanos de segunda clase, como decía el expresidente Alan García, ¿no? De que las poblaciones justamente de tu zona, pues de Juli, Yunguyo, ¿no? Decía, no tienen por qué oponerse porque finalmente no son ciudadanos de primera clase. Y en esa función, ¿qué labor crees que deben hacer precisamente las comunidades y los actores políticos para que sea posible que esta inclusión de derechos y este reconocimiento pleno de todos y todas se dé en una eventual nueva constitución? Yo creo que la principal responsabilidad es la organización, ¿no? Una de las falencias que enfrentamos en este momento es la falta de organización, ¿no? Uno se pregunta dónde hay organizaciones sociales que puedan permitir, sean el motor de estos cambios que necesitamos, ¿no? Y no las encuentran, ¿no? Los sindicatos, las federaciones de estudiantes, etcétera, hoy en día están sumamente debilitadas, ¿no? Pero también están en zonas como, bueno, desde luego también, ¿no? Demonizadas, desde luego. Pero en regiones como la nuestra, yo guardo mucha esperanza, ¿no? Porque una organización, por ejemplo, a quien veo con bastante esperanza es la organización del Malcus y Gilacatas, ¿no? En esta región. Seguramente tiene muchas críticas, pero lo que yo más resalto de esa es que está constituida por representantes que provienen verdaderamente de pueblos indígenas originarios, de comunidades, ¿no? O la organización de cabildos, ¿no? Que existe en Juli, o la de en Huancané también tienen su forma de organización los tenientes, ¿cómo se llaman? Los años creo que son, ¿no? Sí, Tienen... Ansaya, exacto. Entonces yo creo que a lo largo del país podemos encontrar muchas formas de organización como esta, quienes en un sentido positivo, creo yo, deben politizarse. No politizarse para asumir una posición de determinado partido político, ABC, o de asumir una posición política de izquierda, derecha, republicanismo, liberalismo, etcétera. No, sino politizarse en un sentido en el que deben de construir y reflexionar propuestas propias, por ejemplo, para lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo debe de ser el derecho de la madre naturaleza? ¿Cómo queremos que nosotros participemos en estos momentos electorales, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro mecanismo de representación? ¿Cómo queremos que nos reconozcan como pueblos? Etcétera. Entonces, ese tipo de debates se debe tener en estas organizaciones, ¿no? En este momento creo que hay cierto temor, porque desde luego este escenario antidemocrático de criminalización, satanización, terruqueo, no ayuda mucho, ¿no? Pero no debemos permitir que el miedo nos mantenga paralizados, sino es enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo. Y el año pasado celebrábamos los 200 años de Huancho Lima, ¿no? El anteaño pasado celebrábamos, ¿no? Y en 100 años no ha cambiado mucho el escenario para nosotros, ¿no? Hace 100 años atrás nuestros abuelos disputaban y se levantaron en armas por exigir derechos, ¿no? Y 2022, 2023 también nos levantamos para exigir derechos nuevamente. Y la respuesta fue la misma, bala. Bala. Entonces, nuestra historia, lamentablemente, nunca es tan diferente, ¿no? Pero lo que sí creo yo es que debemos aprender es que de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, es que nunca se doblegaron, ¿no? Ante el miedo, ante la opresión, nunca se doblegaron, ¿no? Uno puede sentirse completamente devastado,
pero no está derrotado, ¿no? Y creo que eso es lo que nos corresponde ahora a nosotros, a nuestra generación, ¿no? No estamos derrotados, ¿no? Seguramente es muy difícil hacer muchas cosas ahora, pelear es muy, muy difícil, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Si no, vamos a seguir arrastrando esta opresión que ya lleva más de 200 años, ¿no? No vaya a ser que nos derrotemos a nosotros mismos, porque dicho sea de paso, ya estamos perdiendo ciertos espacios. La comunidad desaparece muchas veces porque Cofopri llega y los titula y luego salen ciertos comuneros que dicen yo voy a titularme, yo voy a salir de la comunidad, voy a desmembrar mi terreno y se rompen pues, los lazos comunitarios, en fin. Todo esto promovido desde el Estado, el gobierno hace años, con Alan García promovido, y el lema era muy simpático, decía Perú, país de propietarios, claro, pero eso trae como consecuencia de que desaparezcan pues esto de lo que estamos hablando, ¿no? Los núcleos comunales, los lazos comunales. Si va a ser un país de propietarios, pues también va a ser un país para la rapiña de quienes quieran comprarlo y barato, pues mucho mejor, ¿no? Eso es que lo que ocurre es que yo creo que eso obedece a algo, ¿cómo decirlo? Algo que es connatural a la forma como se ha concebido este Estado, ¿no? Este Estado, cuando dice que somos una nación única y niega las otras formas de naciones que existen, lo que busca en el fondo es que se homogeneice todo, que exista una sola forma de vivir en el peruano. El peruano de bien todavía. O el peruano de verdad. ¿Quién es el peruano de bien, no? ¿Quién es el peruano de verdad? El que trabaja y el que no tira piedras, el que no hace paro. Exacto. Entonces, al existir esa forma de concebir el Estado en la Constitución, eso se ve reflejado en actos concretos como el que tú acabas de describir. La nación no está pensada, esta nación no está pensada para que haya propiedad colectiva. Esta nación está pensada para que haya propiedad individual. Esta nación está pensada para que haya un solo tipo de peruano. No está pensada para que haya diferentes formas de peruanos. Esta nación está pensada para que haya una sola forma de modelo económico. No está pensada para que exista un modelo económico comunitario. Y podemos enumerar, y eso se plasma en políticas públicas, decisiones, etcétera, etcétera. Y lo último que ocurrió es eso, ¿no? La ley 32293 que modifica la Ley General de Comunidades Campesinas, justamente para reinstaurar y reabrir el reconocimiento de títulos de propiedad privada dentro de territorios comunales o de pueblos indígenas originarios. Este Congreso sacó una ley y ese es un reflejo de lo que ocurre en la Constitución. Imaginémonos si nuestra Constitución tuviera un sentido diferente, donde se reconoce y el Estado decididamente reafirma y protege la propiedad comunal, la propiedad territorial. Leyes como estas serían expectoradas, ni siquiera entrarían al debate político, pero lo hacen. Claro, lo hacen justamente porque hay personas que les conviene, ¿no? Porque así se reafirma su poder, su preeminencia en esta sociedad. Peligrosa situación, porque eso pues, va a matar las comunidades. ¿Y qué decir de las naciones que ahora estamos enarbolando? El nacionalismo aymar, el nacionalismo quechua, el nacionalismo auro, y reconocernos como parte de un Estado-nación más grande, pero que respete pues y que acepte además que existimos, y que no solo existimos, sino que somos lo que somos, y lo que somos es pues representantes de Abya Yala, indígenas, en fin. Un filósofo me decía, mientras hacía entrevistas de este tipo, es que el peruano cuando en la mañana, cuando se mira al espejo, mira a un blanco, mira a un europeo, y no se reconoce como indígena, como Huampi, como Aguajún, como Uro, como Aymara, como Quechua, sino pues quiere reconocerse como europeo tal vez, y eso es algo que nos pasa. Sí, y eso tiene que ver también con el proceso de racismo y exclusión que hemos vivido, ¿no? La ciudadanía en nuestro país, el ciudadano, el prototipo de ciudadano,
se ha hecho y se ha configurado, no ahora, durante décadas, durante más de 500 años. A nosotros nos han impregnado en nuestro subconsciente que el prototipo de ciudadano, el mejor ser humano, ¿cuál es? El blanco, el que habla bien el español, el que no hace trabajo en la agricultura. Ese es el mejor tipo de ciudadano. El criollo. Entonces, esa es una forma de opresión, ¿no? Lo que ocurre es que ahora, durante la época colonial, la estructura social estaba definida en función de las castas, ¿no? Las castas. Después pasamos a la república y se define en función de la raza, ya no era la casta, era la raza. Y después ahora se configura en función de la pertenencia a una clase social ahora, ¿no? Entonces, y eso es una herencia colonial, ¿no? Y estamos aún todavía llevando estos lastres, ¿no? Es algo que debemos resolver. Y el racismo, por eso creo yo, es uno de los males que socava nuestra democracia profundamente, ¿no? Profundamente, ¿no? Y por eso es que en la práctica, por ejemplo, lo que decíamos al inicio, por eso es que en la práctica no todos ejercemos libertad e igualdad en igualdad, valga la redundancia, no lo hacemos, ¿no? Porque justamente existen estos problemas. No, ni democracia siquiera, porque, y eso que las calificadoras de riesgo y las norteamericanas ya han calificado que la nuestra, pues, no es una democracia, sino es una democracia híbrida, que es un eufemismo que han creado para decir de que no estamos pues, en democracia, de modo que el contrato social que teníamos y el que se supone que servía para que todos vivíamos en democracia ha fallado. Y si ha fallado, lo obvio es pues cambiarlo, hacer una nueva donde sí pues nos reconozcamos todos y todas. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, estamos llegando al final. Creo que nos hemos pasado más de una hora hablando, pero vamos a emitir esta entrevista en extenso. Me ha gustado hablar contigo. Muchas gracias por tus puntos de vista y por participar con nosotros de esta entrevista. Te dejo una despedida final. Gracias. Perdóneme que la luz se me ha ido aquí. Muchas gracias. Ha sido una alegría también conversar contigo, Samuel, debatir, conversar sobre estos temas que compartimos, ¿no? Nuestras reflexiones, y creo que es importante tener estos espacios así. Muchas gracias, un gran abrazo a los hermanos y hermanas que nos van a oír y nada, hasta una siguiente oportunidad. Hasta pronto, Pacarín Cama. Aquí se llama, aquí se llama.